Tranquilo, tranquilo. Bueno, eskerrik asko etortzegatik. Bienvenidos a esta presentación de la Miquel de Mauthausen en San Sebastián, Donosti. No suelo hablar en público, entonces estoy bastante nervioso, aunque no lo parezca. La Miquel de Mauthausen, para que no lo sepa, es una asociación que trabaja para dar visibilidad a los deportados y a los exiliados republicanos, antifascistas, españoles, vascos, catalanes. Hoy vamos a hablar del proyecto de Red Nunca Más y hablaremos también del exilio vasco y explicaremos un poco el proyecto Deportazioa isiltasuna eta bakardadea que habéis visto algunos rollouts en la parte exterior, que ha sido realizado por la Miquel con la colaboración de otras asociaciones como La Ilusión y sobre todo con la ayuda económica de la Diputación de Guipúzcoa. Tenía preparado explicar lo que es la Miquel de Mauthausen, valores, etc., etc., pero creo que es suficiente y le paso la palabra a Enrique, que está más acostumbrado a hablar y se le da mejor. Gracias, Juanfran. Gracias a todos. Bienvenidos, benvinguts, ongi etorri. Estamos encantados de que hayáis decidido acompañarnos esta tarde para conocer un poco más de qué es la Miquel de Mauthausen y otros campos y sobre todo para dar visibilidad, como decía Juanfran, y asentar la nueva delegación de nuestra asociación aquí en Euskadi. Yo creo que lo mejor que podemos hacer es ver unas imágenes y os vamos a pasar un pequeño vídeo. Este es un vídeo conmemorativo que hicimos el año pasado, 2018, para conmemorar el 40 aniversario de la legalización. Yo siempre cuando hago las charlas a los jóvenes subrayo de la legalización, porque la Miquel de Mauthausen es del año 1962 y viene de la oscuridad del franquismo y de la oscuridad de la clandestinidad, ¿no? Por tanto, esto es importante remarcarlo porque este es un hecho más diferencial en la historia de la deportación en España respecto a la historia de la deportación en Europa. Por lo tanto, si os parece, veamos este pequeño vídeo y luego seguimos comentando. A Miquel de Mauthausen. Desde 1962 construyendo memoria. Esencia y valores de la Miquel. Aplastar el fascismo y construir un mundo nuevo de personas libres y en paz. Un mundo solidario y justo entre todos los pueblos de la tierra. Así lo juraron los prisioneros españoles y del resto de nacionalidades, víctimas de los campos de concentración nazis, poco después de la liberación. Los juramentos de Mauthausen y de Buchenwald recogen los principios que inspiraron la creación de la Miquel. Orígenes de la Miquel. Republicanos y republicanas españoles, primeros luchadores en Europa contra el fascismo, luchadores contra Franco y contra Hitler, perdedores de la Guerra de España, estigmatizados y perseguidos durante más de 40 años. En 1962, en la clandestinidad, un grupo de hombres y mujeres se reúnen para defender y proteger la memoria de la deportación republicana, el legado documental, las personas y las familias. En la oscuridad del franquismo y con el espíritu de lucha por la solidaridad y la libertad. Joan Pagès, Amat Piniella, Amadeu López Arias, Eliseu Villalba Nebot son los grandes impulsores y fundadores. Hasta 1978 no se legalizó la entidad. A diferencia del resto de Europa, las víctimas españolas siempre han arrastrado el sentimiento de apátridas. Recordar para no olvidar, divulgar y sensibilizar. La Miquel actualmente trabaja codo con los municipios, con ayuntamientos, entidades y centros educativos. La Red de Memoria y Prevención del Fascismo Nunca Más acoge cada día nuevos miembros para hacer realidad el horizonte del mundo nuevo, internacionalista y solidario.
Año tras año, multitud de jóvenes nos acompañan en las visitas a los campos, a las ceremonias de la liberación, dejando su huella contra el olvido y su fuerza contra el fascismo. La presencia de la Amical en los comités internacionales de los campos y las estrechas relaciones con otras asociaciones europeas nos ayudan a soñar el futuro por el que lucharon y sufrieron tantos deportados. Un mundo nuevo de hombres y mujeres libres y en paz. Bien, habéis visto este pequeño vídeo que refleja muy bien y muy resumidamente los elementos principales de Amical de Mauthausen. Los orígenes y la historia, los primeros impulsores, estos deportados y deportadas que en el año 1962 decidieron luchar por conservar la memoria de la deportación republicana. El vídeo también nos ha dado dos pinceladas sobre los principales objetivos de la asociación, que son proteger, defender esta memoria de la deportación y en particular de la deportación republicana, esta lucha constante contra el fascismo y sobre todo también recoger este espíritu de los juramentos que citaba el vídeo, los juramentos de Mauthausen y de Buchenwald, que básicamente, lo sabéis, se centran en dos grandes objetivos: acabar definitivamente con el fascismo, en los juramentos dice aplastar definitivamente el fascismo, y construir este mundo nuevo de hombres y mujeres libres y en paz, ¿no? Este mundo nuevo, justo, solidario, entre todos los pueblos de la tierra. A mí esto me parece muy, muy, muy importante. El vídeo también nos ha enseñado algunas de las estrategias que estamos llevando a cabo para intentar, en la medida de lo posible y de nuestras fuerzas, conseguir este mundo nuevo, conseguir esta protección de la memoria y conseguir esta lucha contra el fascismo. Y uno de los proyectos que nos parece muy interesantes es este proyecto que le llamamos Red de Memoria y Prevención del Fascismo Nunca Más. Este es un proyecto que tiene dos características fundamentales. La primera, que es un proyecto municipalista, es decir, nos dirigimos a los municipios, a los ayuntamientos, a los organismos locales, y cuando decimos municipalista y local, nos referimos a tres patas del mundo local: los ayuntamientos, las asociaciones, entidades, agrupaciones culturales, memorialísticas que pueda haber en cada ciudad, y sobre todo los centros de secundaria, los jóvenes. Es importantísimo trabajar con los y con las jóvenes. Y la segunda característica es trabajar alrededor de las historias de los deportados y deportadas locales. Por eso le llamamos nosotros a esto proyectos con rostro, ¿no? Nos parece que es importantísimo poner cara a los deportados y deportadas, poner nombres, ¿no? Y esto poderlo enseñar, ¿eh? Nuestra experiencia en los ámbitos educativos nos demuestra la diferencia enorme que hay entre hablar de la deportación en un municipio, en un instituto, en un lugar concreto, hablar de los deportados de aquel municipio, con un nombre, con una imagen, con una foto, con una historia, con una, si es posible, con una dirección en la calle de aquella ciudad de la que estamos hablando, ¿no? Por lo tanto, esto crea una mayor empatía y favorece una mayor aproximación, insisto, sobre todo, del mundo de los jóvenes. La otra cuestión que también me gustaría comentaros es la actualidad, la vigencia de nuestra tarea o de nuestra lucha, ¿no? No es necesario que enfatice más, pero creo que todos somos perfectamente conscientes del peligroso crecimiento de la extrema derecha y de los grupos fascistas, neofascistas, digámosle como queramos, en el mundo, en Europa y en nuestro propio país. Por lo tanto, no es una lucha, como a veces alguien nos dice despectivamente, es que vosotros siempre estáis recordando la historia, siempre estáis hablando del pasado, ¿no? Esto ya pasó, ¿no? No, señores, esto no ha pasado.
Esto está presente, y si nos despistamos un poco es el futuro que nos acerca, ¿no? Por tanto, esta situación de crecimiento de la extrema derecha, este crecimiento de recorte de las libertades, este crecimiento de las desigualdades, esto sumado a muchas otras crisis políticas, ambientales, sociales, económicas, nos conduce a un escenario realmente peligroso y que puede ser, me parece a mí, el caldo de cultivo adecuado para que precisamente crezcan estas nuevas o viejas fuerzas de extrema derecha. Por lo tanto, yo creo que es muy, muy importante para nosotros, nos gustaría también transmitiros a vosotros la importancia de recordar estos juramentos. A mí me parece, y insisto mucho y lo digo siempre que tengo ocasión, la absoluta vigencia de los juramentos de Buchenwald y los juramentos de Mauthausen, ¿no? Lo que juraron y escribieron y defendieron estas personas el año 45 al salir de los campos es me parece de absoluta vigencia y absoluta clarividencia sobre dónde tiene que ir el futuro, ¿no? La construcción, repito, y no me canso de repetirlo, de este mundo nuevo de hombres y mujeres libres y en paz. Este mundo nuevo, justo, solidario, internacionalista entre todos los pueblos de la tierra. Esto me parece actualmente de una vigencia absoluta, ¿no? Y por lo tanto esto es casi, al menos para mí, casi iba a decir el libro rojo, ¿no? Casi el manual, ¿no? la guía. A mí me parece esto absolutamente importante. Y entendemos o creemos que el proyecto de Red Nunca Más, este contacto constante con las ciudades, con los municipios, con los jóvenes, con las agrupaciones culturales de memoria, pues son un buen instrumento, un buen camino que nos permite acercarnos de manera muy particular o concreta. Son acciones muy pequeñas porque son acciones municipio a municipio, instituto a instituto, persona a persona, pero creo que son acciones y son actividades absolutamente potentes y son actuaciones, son acciones, son proyectos que consolidan una línea de actuación, ¿no? que dejan pozo, y esta creo que es nuestra esperanza. Finalmente, yo me atrevería a pedirles, ¿no? Porque ya que estamos aquí, aprovechemos para pedir varias cosas. La general es que nos ayudéis, ¿no? que ayudéis a Miquel de Mauthausen y otros campos a intentar cumplir estos objetivos, que son los nuestros, que son los de la asociación, que son los de los deportados y deportadas que dijeron en sus juramentos. Que nos ayudéis. Que ayudéis y deis apoyo también a esta nueva delegación, que apoyéis y ayudéis a Juanfran en esta reconstrucción de la delegación en Euskadi. Para eso, que os hagáis socios y socias. Es importante que la asociación tenga potencia, tenga poder de actuación para hacer las cosas. Y una asociación como la nuestra solo consigue esto teniendo una amplia base de gente, de personas como vosotros y como vosotras que nos podáis ayudar. Creo que esta puede ser quizá la mejor manera de intentar llevar a buen fin estos juramentos que hicieron en el año 45 e intentar llegar a buen fin en estos objetivos que creo yo también, creo firmemente que son también los de nuestra sociedad, que es frenar o aplastar definitivamente el fascismo y construir este mundo nuevo de hombres y mujeres libres y en paz. Ayudadnos a ello y esperamos que lo consigamos. Muchas gracias. A continuación, Joan Calvo, historiador y miembro de la Junta también de Miquel de Mauthausen, nos hará unas breves pinceladas sobre el mundo de la deportación y el mundo de los deportados del País Vasco también. Ya veremos. Buenas tardes. Se ha de decir que esto es una encerrona
El día que se decidió este acto, yo no asistí a la reunión. Entonces decidieron que yo hablaría sobre la deportación de los vascos. Yo voy a hacer como aquello de... Yo vengo a hablar de mi libro. Y yo sí de algo soy experto de la deportación de los aragoneses. Como están aquí al lado... Bueno, no os voy a explicar la deportación de los aragoneses. Bueno, es la broma. Mirad, cuando nosotros, y Enrique hacía referencia al trabajo con estudiantes, y es un trabajo que para nosotros es muy importante porque el primer trabajo también, uno de los primeros trabajos que los deportados que fundaron Amical tuvieron en cuenta era el trabajo con los centros educativos. Está esta reflexión también de la proximidad, de poner cara y ojos y personas, digo cara y ojos porque a veces las fotografías ayudan mucho también para empatizar. Y nos encontramos pues que a veces estás en un instituto, como me pasó a mí la semana pasada, y de pronto una chica de cuarto de ESO me dice: es que mi bisabuelo estuvo en Mauthausen, no se acordaba ni del nombre, pero bueno, se emocionó y acabó llorando ella y acabó llorando el resto de compañeras porque en su casa se había vivido el tema de la deportación. Son la generación de los nietos quien está recuperando la historia actualmente de la deportación. Uno de los trabajos de Amical, y hace años ya, que es un tema que estamos llevando a cabo y que nos preocupó, era primero identificar a las personas que fueron deportadas y establecer un censo. El censo de los republicanos actualmente, de los republicanos deportados, está hecho. Podemos estar hablando de unas 9.100 personas deportadas a los campos nazis entre 1940 y 1944-45. De estos 9.000, unos 5.200 fueron asesinados o murieron en diferentes circunstancias en los campos de concentración nazi. El colectivo de los vascos, estamos hablando de un colectivo que porcentualmente es relativamente menor, son 150 personas, lo cual no quiere decir que no sea significativo ni que no sea importante. Cada víctima no es un número, cada víctima es una historia que se rompe, una circunstancia, una esperanza de vida, unas ilusiones se quedó truncada. Y además en el colectivo de los 150 deportados y deportadas vascos y vascas encontramos todos los colectivos. Encontramos el colectivo de los triángulos azules, el triángulo que después del exilio, y siempre se ha de hacer la referencia, porque a veces el tema de la deportación desde el punto de vista más conservador o más de derechas, incluso el tema de la deportación puede ser atractivo políticamente tratarlo, porque es un tema de aquellos pobres españoles que les pilló la guerra. No les pilló la Segunda Guerra Mundial, les pilló el conflicto europeo del cual la Guerra de España fue la primera guerra. Y como consecuencia de la Guerra de España, de este primer conflicto, se explica el exilio y se explica la deportación. El primer colectivo, que serían los triángulos azules, son este colectivo que desde los campos del sur de Francia, en la primavera de 1940, son alistados en las compañías de trabajadores y una vez que se produce la invasión alemana del territorio francés en la primavera de 1940, son detenidos, no son considerados personal militar, y esta es la clave para entender la deportación de los triángulos azules, porque si hubiesen sido considerados militares como prisioneros de guerra, posiblemente hubiesen continuado en los campos de prisioneros de guerra, pero al no ser considerados personal militar, ser considerados civiles y apátridas, porque no tenían un Estado detrás que se hiciese cargo de ellos, se decidió que como enemigos políticos del Reich, evidentemente que eran enemigos políticos del Reich, son los primeros luchadores antifascistas. Sabían que el enemigo con el que se encontraban en 1940 en Francia era el mismo enemigo que habían luchado en el frente en España. Por tanto, son declarados enemigos políticos y su destino es la muerte en el campo de Mauthausen. Y a partir del verano de 1940, 2 meses después de haberse firmado el armisticio, empieza la deportación al campo de Mauthausen. Y en el invierno del 41-42, en aquellas condiciones de trabajo de esclavismo, murieron más de 4.000 republicanos, o fueron asesinados más de 4.000 republicanos. 2.000 de ellos, de estos 7.000 aproximadamente, que llegaron a Mauthausen entre el año 1940 y 41, unos 2.000 llegaron vivos al día de la liberación. Dentro de este colectivo, por tanto, encontramos también vascos y encontramos también en el segundo colectivo,
¿Cuál es el segundo colectivo? Son aquellos exiliados. También encontramos emigrantes económicos que están integrados plenamente en Francia y que se convierten en resistentes, y exiliados que, una vez se produce la invasión, crean una resistencia que es muy conocida. La resistencia es conocida, no muy conocida. Francia también tiene un problema de memoria y falta reconocimiento a lo que significó la lucha de los resistentes republicanos españoles que de forma clandestina formaron parte del maquis contra la ocupación nazi. Fueron detenidos, fueron encarcelados y en un momento determinado, a partir del año 42-43, sobre todo también en el momento crucial del desembarco de Normandía, se produce vaciado de las prisiones y deportados a diferentes campos nazis, entre ellos Mauthausen también, pero estos resistentes también van a Buchenwald, Dachau y mujeres también a Ravensbrück. Las deportadas republicanas también, junto a las mujeres resistentes, son deportadas a Ravensbrück, y también encontraremos este pequeño colectivo de 4 personas, mujeres del País Vasco, que fueron deportadas como mujeres resistentes a los campos nazis. Por tanto, el colectivo, yo diría que el colectivo vasco es conocido, está censado. De hecho, yo cuando me tuve que preparar, lo que primero que hice, bueno, ¿qué hay? Ha habido investigadores que se han puesto en contacto con Amical y que este trabajo de buscar a las personas, las identidades, el origen, la dirección, el itinerario que se ha hecho es bastante conocido, bastante completo, con lo cual se ha ayudado para también investigadores vascos que han trabajado la deportación republicana. Y así por encima, hay una página web que es de euskalmemoria.net, que aquí está el censo publicado de los vascos por los 3 territorios, y después hay un artículo también que está en internet de Ana García Santamaría en la revista Atzina, creo que se pronuncia bien así, Atzina, gracias, que está publicado. Es un trabajo más amplio porque también incluye la deportación de los navarros. Por tanto, yo diría que el conocimiento de las personas, la identidad la tenemos recuperada. Posiblemente lo que no tenemos recuperado es poner en valor, y nunca mejor dicho la redundancia, los valores por los cuales lucharon. Es decir, hay un trabajo que es necesario e imprescindible, que es el conocimiento de las personas. Estas 150 personas vascas ya sabemos quiénes son, qué identidades, de dónde procedían y cuál fue ese itinerario vital. Lo que interesa es, ahora, una vez los tenemos reconocidos, reivindicar la memoria política. La memoria política de unas personas que en unas circunstancias determinadas lucharon por unos principios de libertad, de los derechos, y que fueron conculcados de la forma más brutal que nos podamos imaginar, hasta la consecuencia extrema, muchos de ellos morir en los campos nazis, donde fueron cosificados. Es decir, cuando los deportados entran en los campos, se les adjudica una matrícula. Una matrícula sirve para identificar a unos objetos. Por tanto, son cosificados, pierden totalmente la identidad. No tienen que responder con su nombre, ni se les llama por su nombre. Son un número, se cosifica. Tanto la pérdida absoluta de la identidad. Por tanto, hay que recuperar, tenemos que volver a recuperar estas identidades perdidas, pero desde el punto de vista político. ¿Cuáles fueron los valores que defendieron, por los cuales lucharon, que les llevó a este exilio? Cuando hablamos de la deportación y la Asociación Amical de Mauthausen tiene un nombre muy largo, es Amical de Mauthausen y otros campos, y de todas las víctimas del nazismo de España. El colectivo de los deportados, estos 9.200 deportados republicanos, dentro del colectivo de las víctimas del nazismo, seguro es uno de los más pequeños. Y es el más conocido, afortunadamente ahora, censado, y sabemos las personas y las identidades. Todos aquellos que sufrieron traslados, deportados, para trabajar en trabajos forzados, ya fuese en la TOD o dentro del servicio de trabajo obligatorio, y que sufrieron condiciones extremas de trabajo en sistemas de producción para la industria de la guerra o para la industria subsidiaria, en las condiciones que trabajaron, la explotación como esclavos que sufrieron, las muertes que también padecieron,
Yo estas Navidades visitaba la base submarina de Burdeos. La TOD estuvo destinada, trabajadores de la TOD estuvieron destinados allí, y los testimonios de cómo se trabajaba y cómo se moría. Por tanto, hay un trabajo todavía de descubrir cuál fue el verdadero censo, el colectivo global de las víctimas del nazismo, también incluyendo a estos colectivos de trabajadores forzados para el Tercer Reich. El tiempo es breve, por tanto ya habéis visto que he hablado poco de los vascos, pero ya digo, en Internet tenéis puestos el censo y podéis conocer exactamente también el origen, fechas de nacimiento, destino de los campos, y por tanto ahí sabemos también cuáles son los triángulos azules, los que van en primer destino a Mauthausen en el año 1940-1941, y a partir del 42-43 los resistentes a los diferentes campos. Pero hay un aspecto que también quería hablar, y es que uno de los valores permanentes dentro de lo que fue los valores republicanos, y que se mantuvo sobre todo también en deportación en los campos, es la puesta en valor del internacionalismo. Y la Amical se cree, cuando habla de internacionalismo, se lo cree, intentamos practicarlo a pesar de las dificultades, con contactos, con instituciones, con organismos, con asociaciones también de fuera de España. Formamos parte de 3 comités internacionales. Mauthausen, con los representantes de la Amical que nos acompañan aquí, Sachsenhausen y Buchenwald, que el representante es Enrique, ya que su padre fue deportado al campo de Buchenwald. Este internacionalismo fue una práctica en los campos, a pesar de las circunstancias crueles que existían en los campos. Los republicanos practicaron el internacionalismo y también lo practicaron y recibieron ayuda internacionalista. Los deportados en el campo de Dachau, cuando llegaron un transporte de deportados republicanos desahuciados del campo de Mauthausen, que iban a ser exterminados en el castillo de Hartheim en una cámara de gas, y llegaron, los desviaron porque estaba saturado, y los desviaron y llegaron al campo de Dachau, tuvieron la gran suerte de encontrarse allí con compañeros brigadistas internacionales que habían sido compañeros de lucha en los frentes de España. Y fue gracias a estos brigadistas internacionales que muchos de estos republicanos tuvieron ayuda y pudieron sobrevivir. Igual que en el año 44, cuando llegaron brigadistas internacionales también resistentes, detenidos desde Francia, se encontraron organizados aquel grupo de republicanos que había sobrevivido a las condiciones de esclavismo del año 41 y 42, y ya estaban organizados y también pudieron de alguna manera ayudar a aquella colaboración y a aquella organización clandestina de carácter internacional que se estableció en Mauthausen, conocido como el campo de los españoles. Y para hablar de este internacionalismo os voy a hablar de 2 personas. Uno es esta persona, es Michael Karner, un comunista alemán que en los años 30 estaba trabajando en Euskadi en una empresa como trabajador de esta empresa. Al subir al poder Hitler, aquella empresa le pidió volver a Alemania, y él, ya digo, militante comunista, evidentemente dijo que él no volvía a Alemania y continuó trabajando en el País Vasco. Aquí vivió la guerra, estuvo luchando en el frente del País Vasco también, salió al exilio, volvió por Francia al frente de Cataluña, estuvo luchando en Cataluña y luego siguió la diáspora de la retirada. Y quiero recordar que estamos ahora recordando el 80 aniversario de la retirada. Siguió la retirada, participó de la resistencia y creó un grupo de resistentes formado por algún brigadista, personas, pero sobre todo con republicanos españoles exiliados en la ciudad de Carcassonne. Carcassonne fue detenido y fue deportado al campo de Dachau. Allí coincidió con sus compañeros de lucha también, luego sobrevivió, pero mantuvo siempre un contacto directo, muy directo, con los compañeros de lucha republicanos. Se ha de decir que Michael Karner, cuando estaba en el exilio en Francia, para no ser identificado como alemán, cambió fonéticamente su nombre y se llamaba Miquel Carné, porque así sonaba a catalán, para que no lo identificasen como francés. Por tanto, una persona que, vinculada con el País Vasco, que mantuvo toda la vida este valor internacionalista desde un principio en la lucha ideológica, en la lucha en los frentes de batalla y en la resistencia. Y la otra persona que os quería enseñar es esta,
una mujer. Ella vino como brigadista, era estudiante de medicina polaca. Stucha Silverberg, en la prensa, creo que es en Deia, hay un reportaje también que explica esta mujer, es estudiante de medicina, viene como brigadista a luchar al País Vasco, está en el frente como enfermera también, en el País Vasco está ayudando. Hay una anécdota de que un día en el frente muere al lado suyo un combatiente y coge la ametralladora y se pone a disparar. O sea, una persona que estaba doblemente comprometida como enfermera y como luchadora ante la situación que se estaba planteando. Cuando es tomado Bilbao en el año 37, ella sale a Francia, vuelve también por la frontera de Cataluña hasta el final de la guerra, y en Francia será también resistente y es deportada a Ravensbrück. En Ravensbrück coincide con las deportadas republicanas y mantiene esta relación superviviente y la mantiene durante toda la vida, y toda la vida luchando por su ideología. También será purgada políticamente por el stalinismo, y una biografía que merece ser recuperada. Es del grupo de mujeres que desde Ravensbrück fue trasladada en la primavera de 1945 al campo de Mauthausen, y en Mauthausen es donde un colectivo a finales de abril de 1945, unos días antes de la liberación, fueron liberados por la Cruz Roja. Y ella también ha dado testimonio de este encuentro con los republicanos españoles en el campo de Mauthausen. Por tanto, yo aquí acabaré, pero sí que he querido recordar a estas dos personas un poco como símbolo de personas vinculadas con la lucha republicana, defensores de los valores republicanos, este carácter internacionalista, con esta vinculación en la lucha en el País Vasco, y un poco también pues, que en el homenaje, en recordarlos a estas dos personas, un homenaje a estos brigadistas, estos luchadores internacionales, y también pues, este acto como homenaje de recuerdo a todas las víctimas del fascismo, a todas las víctimas de las dictaduras y a todas las víctimas que han dejado pues, la piel y a veces, en numerosos casos, en muchísimos casos, la vida por crear un mundo más justo y un mundo mejor. Muchas gracias. Bien, gracias, Joan. Y ahora quizá que Juanfran nos explique el trabajo que se ha iniciado aquí y un poco la exposición que tenéis aquí fuera, una muestra. Muy bien. Empezaré un poquito por cómo estoy aquí es debido. En el 2016, cumpliéndose el 75 aniversario de la muerte de nuestro abuelo, porque está por mis hermanos, viajé a Mauthausen y Enrique y más gente pues, me animó a participar un poco más en la asociación, porque hasta entonces era un socio sin más. A partir de ese momento pues, me di cuenta que era importante participar, mucha responsabilidad, porque no soy ni historiador, ni mi trabajo no tiene nada que ver con la deportación ni el exilio, y bueno, pues al final intentar hacer lo mejor posible. A partir de ese momento me puse en contacto con diferentes asociaciones a nivel de Guipúzcoa que trabajaban desde hacía años ya con el exilio y la deportación, como son La Ilusión. Y desde entonces pues trabajamos juntos en intentar realizar homenajes o memoriales en los diferentes ayuntamientos que existen en Guipúzcoa con mayor o menor suerte. Me refiero a mayor o menor suerte porque aunque se han hecho memoriales en Vergara, en Elgueta, normalmente en el País Vasco tenemos un problema asociado que en otras comunidades no sé si lo tendrán, pero los ayuntamientos no son muy dados a participar en este tipo de actos. Séase, San Sebastián, Donosti, tiene casi 30 deportados y nunca ha dado un paso para realizar un homenaje concreto a la deportación y al exilio. Sí se hacen muchas cosas a nivel de recabar informaciones sobre la guerra civil, sobre episodios concretos. Hay asociaciones como Aranzadi, como Gogora, que trabajan mucho y lo hacen muy bien, pero a nivel de exilio y deportación, o sobre todo a nivel de deportación, son los olvidados de los olvidados.
Hemos contactado con otros ayuntamientos y lo mismo, muchas veces sucede que miran más el apellido, el familiar de quién es el deportado o incluso el rendimiento político, pienso, para saber si se hace un memorial o no se hace el memorial o si se continúa hacia adelante o no. El año pasado tuvimos la suerte de preparar un proyecto para Diputación y se nos concedió una ayuda en la que intentamos dotar de más herramientas para cuando vamos a un ayuntamiento ofertar pues los rollaps que están ahí fuera, más otros 9 que están expuestos en la Casa de la Paz para mañana, para que lo vean mis compañeros. Fotografías, pues por ejemplo el colectivo La Ilusión tiene las losetas de los deportados, entonces para que los ayuntamientos no pudiesen negarse o no hicieran oídos sordos ante las peticiones que realizamos normalmente a los mismos. Otro ayuntamiento también, perdón, que no ha dado muchos pasos en ello es Irún. Irún tiene también casi 30 deportados y nunca jamás ha dado un paso hacia un homenaje, ni nos han recibido, ni nada así. Bueno, el proyecto en sí son 15 roll-ups que explican un poco desde los exilios que hay con la caída del Frente Norte, según en qué momento, cuando cae Guipúzcoa, cuando cae Vizcaya, cuando va cayendo, que cae Asturias, Santander, hasta incluso la retirada, cuando cae ya todo el país y salen por Barcelona, por Cataluña. Se habla también de los campos de concentración, los campos de internamiento franceses, la deportación hacia los campos de nazis, la situación que vive la gente allá. O sea, cada roll-up tiene un episodio muy concreto de la vida y las desgracias que sufrieron en los deportados. A todo esto, ya siento saltarme las cosas, corregir a Joan, en el País Vasco ya somos más de 200 los deportados registrados e incluso por aquí hay una persona, Echaun, que podría subir hasta 100, 150 más posiblemente. El listado para añadirlo. No, por puntualizar. No, que el listado, por favor, para añadirlo a la base de datos. Sí, sí. Hay muchos, van saliendo cada vez más gente. O sea, al final, a la mínima que aquí en el País Vasco tenemos, yo creo que sucede que no hay un sitio actualizado ni hay libros con mucha precisión sobre la deportación. Hay estudios que luego se quedan ahí de años atrás y según van saliendo datos no se actualizan. Por ejemplo, esa página web le pasa eso, pone 150, pero posiblemente no se ha actualizado en los últimos... Te contesto. El problema que hay es que en los datos conocidos quedan todavía alrededor de unos 500, sobre 9.100, quedan aproximadamente unos 500 en los cuales la referencia de la localidad de origen o no existe o es muy dudosa. Con lo cual, seguro, es decir, son los trabajos de carácter local donde se están descubriendo pues que estas ausencias y este desconocimiento es cuando se produce. Por tanto, como tú lo conoces, que después que estos datos básicos para incorporarlos, porque a lo mejor los podemos identificar y podemos complementar también la información. Sin ningún problema. Perfecto. Aparte de los roll-ups estos, también el proyecto tiene una serie de fotografías de tamaño de 70 por 50 de los campos de concentración y la idea parte de intentar con ese tipo de herramientas pues ofrecerlo, como ha dicho Enric, pues a centros de enseñanza, ayuntamientos y moverlo un poco por lo que es el País Vasco y sitios donde se solicite para darle un poco de visibilidad a la deportación y al exilio. No sé, decir que al final esto es un trabajo que ha sido muy duro, porque como vuelvo a repetir, yo no soy ningún profesional de la historia y no sé, pues donde no sea capaz de llegar con el conocimiento, pues intentaré llegar con el corazón y poco más. Que espero poder colaborar o participar en las cosas con las asociaciones del País Vasco en la medida de mis posibilidades y bueno, pues contar conmigo para lo que sea posible y bueno, eso es todo. Muy bien. Hacer alguna señal. Antes de seguir, solo un
par de comentarios sobre lo que han dicho los compañeros. Os habéis fijado, ¿no? El tema este de las cifras y los datos. Esto es importante y esto demuestra que el trabajo está vivo, que este atraso que decía yo que llevábamos como país en respecto al resto de Europa, que empezaron a trabajar las informaciones y a proteger la memoria desde el mismo año 45, aquí claro, tardamos tanto y tuvimos que hacer en la clandestinidad que la información pues aún nos falta, no nos falta mucha y hay muchos datos, como decía Joan también, que bailan, ¿no? Y por eso enlazo con lo que decía antes, son tan importantes los trabajos con el mundo local. Con el mundo local, porque en el mundo local los familiares, los historiadores de cada municipio, de cada pueblo, los que conocen la historia de su pueblo desde los orígenes, son los que te pueden situar, a veces muchas fechas, muchos lugares. Ahora con este proyecto, conocéis de las Stolpersteine, que se está introduciendo ya en España también, pues muchos historiadores locales están buscando en todos los archivos los domicilios, las relaciones familiares de las personas, y es este trabajo en el mundo local. Por eso nos parece que es importante este proyecto de Red Nunca Más, porque nos permite esta relación con la gente de cada localidad. Y la segunda cosa que yo quería citarla, pero me he olvidado al principio, pero Joan me lo ha refrendado muy bien. Cuando hablamos de la deportación, el tema de los valores, esto es fundamental. No solo es la historia, no solo son las historias personales, sino, como decía él muy bien, los valores por los cuales estas personas lucharon. Y esto es lo que también insistía yo en la actualidad, ¿no? Estamos ante una crisis de valores y nuestra reivindicación es fundamental. Nuestra reivindicación es que poner encima de la mesa y defender estos valores que nosotros llamamos los valores republicanos, ¿no? Estos valores de la libertad, de la igualdad, de la fraternidad, de la laicidad, etc. Esto es lo que ahora debemos trabajar, porque si queremos construir este mundo nuevo debemos hacerlo basado en los valores republicanos, y ahí tenemos también una lucha muy actual, una lucha muy actual. Si no tenéis ningún comentario más o alguien tiene alguna pregunta o quiere hacer algún comentario, si no pasaríamos a la... No tienes un micro ahí. Bueno, veráis. ¿Se oye? Sí. Quería exponer aquí un tema, como muy bien ha explicado Juanfran, voy a incidir un poco más en el tema de las placas. Aquí el Ayuntamiento de Donosti se presentó en concreto a Eneco Goya Lasso, el alcalde, hace unos 4 años, un proyecto consistente en la colocación de unas placas homenaje a los donostiarras que se les tiene identificado, un pequeño homenaje, pues eso, con una placa humilde y hacer alguna cosilla, ¿no? Alguna cosa más. Y bueno, lo único que se recibieron, Froen y María Jesús Amenábar, fueron buenas palabras, pero no había un compromiso serio, concreto, por parte del Ayuntamiento, hace 4 años aproximadamente. Ahora han empezado a poner placas. Y es buen momento, no sé si habrá algún periodista, para recordarle al alcalde y a sus socios de gobierno que tenemos aquí unas placas hechas gracias a la Diputación de Guipúzcoa anterior, no de esta, y que bueno, que estamos esperando la autorización, porque se necesita la autorización administrativa para poderlas colocar. Lo ideal sería que las colocasen ellos, es decir, el ayuntamiento, pero si no, aquí tenemos personas capacitadas que las están colocando en otras localidades. Y esto no es una cosa tanto de partidos políticos, porque el boicot, porque hay que llamar las cosas por su nombre, para poder colocar estas placas, no es de un partido o de otro, porque como bien ha dicho Juanfran, en Irún también, que es otro alcalde de otro partido, pues ha hecho caso omiso. Y me parece un agravio, nauseabundo, inaceptable, que resulta que se están poniendo ahora homenajes a otras personas sobre las que no voy a entrar y a las víctimas de los campos de exterminio, de las cámaras de gas, de los hornos crematorios, de las alambras electrificadas, se les está ignorando. Es un agravio comparativo inaceptable. Y más cuando se están todos los días bañando en los derechos humanos, en la memoria histórica, fotografiándose. Eso es inaceptable. Y hay que recordárselos, ¿entiendes?
aquí están esperando. Esta en concreto es de Santiago Anamitarte Altuna, de Alza. Y como ya hay unas 21 más, y en Irún hay más, y en Eva, y en otros pueblos, de la misma forma que en otros pueblos han colocado. Y como os he dicho, esto no es una cuestión de partidos, porque se han implicado en Zarauz el alcalde del PNV, se ha implicado en Villabuena el alcalde de Bildu, etc. No es una cuestión de partidos, es cuestión de persona, de sensibilidad, de decencia, de conciencia. Algo que aquí los señores políticos de esta ciudad, si no de todos, la mayoría, vería por su ausencia. Bueno, no me voy a extender más porque si no voy a estar... Y aquí está. Si sería bueno recordarle al señor alcalde, puede llamarle a Floren, a Mariaje o a Juan Fran, que ya saben su teléfono. Para lo que quieren, ya saben. Bueno. Muy bien. Gracias. Para nosotros es evidente que hay que reivindicar todas las estrategias posibles para poner la memoria en su lugar, ¿no? Nosotros, en nuestra labor, en nuestro quehacer para cumplir los objetivos, nosotros siempre reivindicamos, y a todos los ayuntamientos donde vamos, que cada ciudad debe tener su monumento. Cada ciudad debe tener su monumento en memoria de los deportados, el monumento en el espacio público, Esto es fundamental y repito, cada vez que vamos ayuntamiento a ayuntamiento, una de las listas, las actividades es, si no lo tienen, que lo hagan, porque en el espacio público es donde se ve, es donde la gente pregunta, donde la gente visualiza y donde luego también se pueden conmemorar los actos en memoria de los deportados, el 27 de enero, el Día Internacional del Holocausto, etcétera, ¿no? Por eso es importante. Luego también han salido actividades paralelas, ¿no? Como proyectos de este tipo, ¿sabéis? Lo que yo nombraba antes, el proyecto de las Stolpersteine. Otros territorios, como la Comunidad Valenciana, también tiene su modelo y en algunos otros territorios han adoptado modelos parecidos, ¿no? Esto nos parece que es muy importante que la gente pueda conocer las historias, ¿no? Y también es verdad que en algunos municipios alrededor de las Stolpersteine o de las losetas o de las rajolas que hacen en Valencia, pues se pueden hacer muchos proyectos educativos, como tienen, por ejemplo, en la ciudad de Manresa, en la ciudad de Granollers, que a través de aplicaciones de móvil pueden hacer el recorrido por la ciudad, siguiendo el recorrido donde vivían los deportados, la historia de cada uno, un poco como lo del QR que tú nos decías aquí en los labs, pues a través de los móviles, ¿no? Por lo tanto, posibilidades que en definitiva tienden y favorecen el cumplimiento de aquellos objetivos que yo decía antes, conocimiento de la historia y reivindicación de los valores. ¿Alguna intervención más sobre los temas generales? Pues si os parece, pasamos a la parte final. No queríamos dejar pasar esta ocasión de estar aquí mayoritariamente como asociación, la Junta de la Amical de Matheus y otros campos, para rendir homenaje a una de las personas más estimadas por nosotros, que es Joaquín Gálvez. Por lo tanto, le hemos pedido a Rosa Torán, una experta en el tema de la deportación, que nos hiciera una aproximación, una glosa a la figura de Joaquín Gálvez. Bueno, muchas gracias. Bien, es una gran responsabilidad porque, a ver, lo que yo voy a comentar de Joaquín Gálvez Prieto tiene dos vertientes. Una es la vertiente emotiva, de proximidad, de amistad, que aunque no fue una amistad con trato muy directo, sí que nos tratamos directamente alguna vez, pero sobre todo por teléfono fuimos realmente gente amiga, ¿eh? Nos llamamos muchísimas veces y la correspondencia que Joaquín enviaba a la Amical, o a veces a mí personalmente, es de una riqueza impresionante. Era un hombre que no le daba pereza escribir, sino que la escritura pienso que era uno de los gustos que le encontraba a la vida, uno de los placeres que tenía era la escritura y la conversación. Bien, esta sería la parte emotiva, personal,
Pero luego hay la otra parte que pienso que está muy conectada con lo que se ha explicado hasta ahora. Joaquín Gálvez Prieto fue un hombre que desde los 13 años y en edad muy joven tuvo que soportar 3 exilios. Ahora es muy frecuente hablar de exilios, pero Joaquín Gálvez soportó 3 exilios que yo, a medida que entre en sus aspectos biográficos, ya detallaré. Pero aparte de soportar 3 exilios, su padre es asesinado en Gusen y Joaquín Gálvez Prieto es un esclavo del nazismo, como ha comentado Joan, tuvo que trabajar de manera forzada en la organización TOT en Francia. Por tanto, yo pienso que su biografía es un reflejo de estas trágicas trayectorias de los republicanos que, en su caso, desde muy pequeño, tal como nos explicó en sus memorias, tener 13 años en el 36, empieza una trayectoria que, bueno, marcará su vida. Joaquín Gálvez tiene otra característica importante y es que él nunca dejó de ser un republicano hasta el fondo. Un republicano que eso significaba unos valores, el cariño que sentía por Cataluña, por los años que pasó en Cataluña, lo que aprendió de la República en Cataluña, los años que estuvo allí, lo que aprendió luego con ya la asociación a la que se comprometió muy pronto, con la Amical de Mauthausen, y el laborioso trabajo de divulgación que hizo con todos los medios televisivos, radiofónicos, conferencias en institutos, y luego la escritura. Fue un corresponsal de una revista de exiliados en Francia, La Voz de los Olvidados, y escribió durante muchos años artículos de manera asidua para esta revista. Por tanto, su trayectoria es una trayectoria común a muchos otros republicanos, pero a él le añadió pues un saber continuar con su compromiso, conservar la memoria de su padre y de su hermano, que también, ya como comentaré, también tuvo un trágico final. Bien, y hecha esta introducción, voy a pasar a glosar su vida. Intentaré pues que se ajuste más o menos a las imágenes, no siempre será así porque es difícil. Bueno, hay 2 frases que Joaquín, en su libro, Tener 13 años en el 36, remarca. No son frases suyas, pero el que la remarque yo pienso que nos da una lección, porque es una frase de Blas de Otero. Dice: España, no te olvides que hemos sufrido juntos. O sea, esta visión de lo que es un colectivo que tuvo unos avatares, que tuvo una vida en la que compartieron muchas penalidades. Y luego, ya que estamos, tal como ha comentado Joan Calvo, ya que estamos en el aniversario de los 80 años de la retirada, Joaquín Gálvez en su libro también repite una frase muy conocida de Victoria Kent, que dijo: esto no ha sido una emigración, ha sido una hemorragia. Esto es lo que realmente ha sido el triste, el trágico legado de este exilio de medio millón de personas, de casi medio millón de personas que nos han privado de toda una generación de científicos, intelectuales, políticos, sindicalistas, etc. Bien, empiezo ya a glosar su vida. A ver, ¿quiénes eran sus padres? Sus padres eran de origen andaluz, Francisco y Carmen, que se instalaron en Irún a causa del trabajo del padre, que fue destinado aquí como carabinero en la frontera de Irún-Hendaya. Era una familia de convicciones republicanas, por tanto, cuando se da el golpe de Estado fascista, el padre ya toma parte en la defensa del norte y el hermano mayor, su único hermano, Paco, se va ya a participar en el frente en la defensa de Madrid, sitiada por los fascistas.
Bien, Irún cae pronto en manos de los rebeldes y Joaquín y su madre, junto a otros familiares, a la novia de su hermano, la madre de la novia del hermano, emprenden, como hicieron tantos y tantos vascos, emprenden la marcha a pie hacia Francia a través del puente internacional de Hendaya, sufriendo intensos bombardeos mientras toda la población iba atravesando el puente internacional. Como cosa curiosa, en esta ocasión la madre llevaba en el bolsillo la llave de su casa. Estaba convencida de que aquello sería un exilio muy corto, que pronto podrían regresar a casa. Bien, una vez ya llegaron a Francia, fueron trasladados hasta la ciudad de Poitiers, pero allí ya recibieron carta del padre y del hermano que habían conseguido llegar a Barcelona. Y por tanto, el padre les decía que intentaran, como fuera, llegar hasta Barcelona. Y efectivamente, desde Poitiers se trasladan a Barcelona y allí estuvieron poco tiempo juntos, ya que el padre fue destinado a Madrid justamente para custodiar el Banco de España como guardia. Y el hermano mayor, Paco, que ya obtuvo el grado de capitán, se enroló en la columna vasco-catalana que se llamaba la columna Ramón Casanellas y que partieron hacia Madrid otra vez. Cuenta Joaquín y contaba que a su edad le causó un impacto tremendo la llegada a Barcelona, porque llegó cuando el ambiente revolucionario estaba en pleno auge. Le produjo gran impacto y él se convenció de que la República no sería derrotada cuando estaba impregnado del ambiente de optimismo de los primeros tiempos. Como a todos los refugiados, como a tantísimos vascos que de Francia pasan a Cataluña, primero los instalan en el estadio, quedan instalados provisionalmente en el estadio de Montjuïc, donde justamente se tenía que celebrar la Olimpiada Popular, que no se celebró porque coincidió con el golpe de Estado. Y después de estar allí unos días, son alojados en un hotel que todavía existe ahora de Barcelona, en el Hotel Majestic del Paseo de Gracia, pero en las habitaciones de los criados, en el último piso, pero es que el hotel estaba colectivizado, por tanto vivieron en el hotel comiendo en el comedor, que ya era una instalación colectivizada. Bien, el padre, que estaba en Madrid, pues hizo gestiones para conseguir de nuevo reunirse con la familia y consiguió un destino en la comandancia de carabineros de Gavà Castelldefels, que tenía como misión vigilar la costa. Pensá que los bombardeos llegaban desde Mallorca, por tanto el servicio de vigilancia de la costa. Bien, y por tanto de Barcelona entonces ya la madre y Joaquín se trasladan a Gavà y allí viven en una casa con otra familia de Irún, que también ha pasado por la misma trayectoria. Bien, nosotros, claro, conocemos la zona, pero los que no la conocéis, pues la zona de Gavà Castelldefels es una zona muy rica en huertos, es una zona agrícola, por tanto no pasaron ninguna penalidad, al contrario, porque siempre tuvieron alimento y además ellos ayudaban a los agricultores de la zona y a veces pues bueno, le recompensaban con comida, pero además también recibieron, cuando el gobierno vasco se instala en Cataluña en octubre del 37, el gobierno vasco tenía una partida destinada a sufragar los gastos de los deportados vascos, de los refugiados que estaban en Cataluña. Joaquín había comenzado bachillerato en Irún y entonces el padre pues le instó a que siguiera el bachillerato en una academia de Gavà, pero él pronto estaba muy impregnado del ambiente revolucionario que se vivía y empezó a trabajar en la fábrica Roca
de Gavà. O sea, en Roca es una gran fábrica de las instalaciones sanitarias, griferías, etcétera, que todos conocemos. La fábrica Roca de Gavà en aquellos momentos también estaba colectivizada y se había reconvertido en una fábrica de proyectiles. Por tanto, él colaboró en esta industria, que era una industria de guerra en aquel momento. Bien, pasó un año, más de un año, hasta que comenzaron a soplar malos aires para la República, porque, bueno, ya puedes ir pasando, este es el hermano, bueno. Están refugiados ya en Francia. Sí, bueno, esto es Francia ya, sí. Bien, cuando el avance de los fascistas desde el sur hacia el norte de Cataluña, entonces el padre es destinado a Camprodon. Camprodon es una ciudad muy cerca de la frontera con Francia, y entonces ya Joaquín y su madre no les queda otro remedio que, junto con otros vascos y otros refugiados, emprender una penosa marcha a pie hasta la frontera, hasta en concreto el paso de Lepertús, es decir, que desde Gavà andaron a pie hasta llegar a la frontera. Recordaba de manera muy detallada Joaquín las ciudades por donde iban pasando. Pasaron por Arenys de Mar, pasaron por Girona, pasaron por Figueras, y también recordaba de una manera muy clara que era tanta la pena y tanto el drama que significaba este camino, que esta vez se olvidaron la llave de casa en Gavà. O sea que esta vez ya era una marcha dramática. Bien, llegan a Lepertús y allí son instalados provisionalmente en un campo de fútbol, al aire libre. Pensad que estamos hablando de la última semana de enero del 39. Al aire libre, sin ninguna ayuda, hasta que el prefecto francés organizó un convoy ferroviario donde fueron alojados, bueno, donde subieron 300 mujeres y niños. ¿Cuál era el destino de este convoy? Normandía. O sea que desde el sur de Francia o desde Poitiers son transportados hasta Normandía. Joaquín detallaba que durante el viaje recibieron ayuda de la Cruz Roja, de los cuáqueros, de los sindicatos, pero ponía especial énfasis en que en ningún momento ningún miembro de la Iglesia Católica les prestó ayuda, a pesar de que era un convoy solo con mujeres y niños. Al cabo de 3 o 4 días de viaje, llegan a una población, Écouché, y allí fueron alojados en un hospicio, alojados directamente en el suelo, y solamente recibieron ayuda de unas enfermeras también refugiadas, exiliadas, que procedían de un hospital de sangre de Tarragona. Bien, estando en esta población, fijaros que nos queda una gran incógnita, que había sido del padre y del hermano. Cuando estuvieron en esta población pudieron averiguar y contactar con el padre, que estaba internado en el campo de Saint-Cyprien. O sea, el padre había emprendido la marcha de los soldados republicanos y estaba en el campo de Saint-Cyprien. Y estando también en esta población, recibieron la noticia de que el hermano Paco había muerto en el frente de Madrid, sin que supiera nada más. Simplemente les llegó la noticia de que el hermano había muerto en el frente de Madrid. Días más tarde fueron trasladados a otra población y finalmente llegaron a otra población, pasaron por 3 o 4 poblaciones hasta que llegan a Mortagne, donde allí les instalan una prisión abandonada. Una prisión abandonada, son instalados allí y allí también únicamente pudieron soportar las duras condiciones gracias a los cuáqueros, no les ayudó nadie más. Bien, entre tanto, la declaración, tal como ha comentado Joan, la declaración de guerra de Francia a Alemania en septiembre de 1939 cambia
totalmente la situación de los hombres que están internados en los campos del sur de Francia. Por tanto, el padre ahora comenzará su trágico periplo. Creo que está. Bien, aquí tenéis la entrada al campo de Mauthausen y podéis leer la trayectoria del padre de Joaquín. El padre, como la mayoría de republicanos en estos años, es alistado en una compañía de trabajadores extranjeros, es enviado a la frontera suiza y allí será hecho prisionero de los alemanes y, tal como veis, será internado en un campo de prisioneros de guerra, el Stalag, y durante este periodo pudo mantener aún a través de la Cruz Roja alguna correspondencia con la familia. Bien, finalmente el 25 de enero es cuando sale el tren, un tren de los que lleva casi 1.500 republicanos, uno de los convoyes más numerosos. En este convoy al padre de Joaquín, llega a Mauthausen y casi un año después es trasladado a Gusen, donde también morirá al cabo de poco tiempo. Tenía 50 años de edad. Era un hombre joven, pero para resistir las condiciones del campo era un hombre ya muy mayor. Bien, ¿qué ha pasado entre tanto? Joaquín y su madre no saben nada de lo que ha pasado con el padre y tienen que sobrevivir en Francia. Joaquín consigue un contrato de 1 año para trabajar en una industria de motores de aviación, pero cuando la invasión alemana, que intentan que de Normandía puedan ir retrocediendo hasta llegar a la zona del sur de Francia, pero no lo consiguen y acaban teniendo que residir en la zona ocupada por los alemanes. Siempre con la amenaza de ser repatriados a España. El trato de los alemanes no fue especialmente duro, pero sí con mucha superioridad y con mucho autoritarismo. Y finalmente, tal como ha comentado también Joan, primero, la prefectura de la zona requisa de manera obligatoria a un grupo de españoles para que trabajen como leñadores en una explotación forestal y además le retiró la documentación, porque de esta manera no podían circular ni podían salir de aquel lugar. En estos momentos Joaquín tiene 17 años y las condiciones de trabajo en el bosque y la mala alimentación eran condiciones de tal dureza que contrajo una anemia. Esto de tal manera le permitió que un médico benevolente le diera un mes de convalecencia que le sirvió para recuperar fuerzas. Pero eso duró un mes, tuvo que reincorporarse en su trabajo, primero en una cantera y después volvió al bosque. Siempre con hambre y además siempre robando y recolectando lo que podía en granjas y en el bosque para llevar algo de comida a su madre. Bien, otro hecho marca también la trayectoria de Joaquín Gálvez, que es la invasión de la Unión Soviética por los alemanes en el verano de 1941. Eso significó horas bajas. ¿Por qué? Porque los alemanes todavía mostraron más superioridad y hacía que el hecho que tuvieran que dividir sus fuerzas entre el este y el oeste reclutaran cada vez más mano de obra de los países ocupados para realizar trabajos en su provecho. Por tanto, Joaquín también fue reclutado como trabajador forzado en la organización TOT que se ha comentado. Allí fue destinado a la construcción de un campo de aviación en unas durísimas condiciones de alimentación y trabajo. El sabotaje era una estrategia, pero con un riesgo muy elevado. Hacer sabotaje era una manera de luchar contra el enemigo, pero el precio a pagar podía ser muy elevado. Por tanto, ¿qué hacían ellos?
si no hacían sabotaje directamente, la consigna era trabajar poco y mal. Esta era la consigna que intentaban cumplir los republicanos que estaban forzosos en la TOT. Pero hacían todavía otra cosa. Entraron en contacto con un grupo de resistentes dirigidos por un español que se llamaba Del Barrio, Joaquín del Barrio es un guerrillero muy conocido, pero trabajaba en la base en Normandía, y los que estaban en la TOT lo que hacían era intentar contar recababan información, número de aviones, tipos de aviones, etc. Y pasaban la información a este núcleo de resistencia. Pero Joaquín del Barrio, que era un poco el jefe de esta organización de resistencia, fue capturado y también fue deportado. O sea, que pagó con la deportación a Dachau y no pudo llegar a la liberación, sino que murió en Dachau. Bien, otro destino lleva a Joaquín a otro campo de aviación para construirlo cerca de Saint-Malo, Normandía, y entonces estamos ya en el año 43, la guerra ya estaba girando en contra de los alemanes, y entonces la estrategia para resistir, ¿qué era? Minar la moral de los alemanes, intentar decirles no sois invencibles, con los soldados con los que tenían trato, que no eran los oficiales, sino los soldados rasos, intentaban minarles la moral. Bien, entre tanto, sin noticias del padre y con unas condiciones tan duras, la madre decide iniciar gestiones para regresar a España, para ser repatriados. Esto tenía un inconveniente. Él hizo gestiones en la Embajada de España en París, pero el precio a pagar para la repatriación era que Joaquín, al entrar en España, tenía que cumplir el servicio militar, el largo servicio militar que en aquellos momentos le esperaban. Bien, de hecho, acaban consiguiendo el salvoconducto y regresan a España en regresan a España en el mes de julio de 1943. Llegan a Irún, que se encuentran en Irún interrogatorios de la policía, y luego el contraste de lo que había significado los años de la República con todo lo que Joaquín llamaba la parafernalia católica y falangista. O sea, el Irún que él dejó no se parecía en nada al Irún que encontró. Bueno, empieza el servicio militar en Estella en el año 1944 y, fijaros, también son casualidades, es destinado a reforzar la costa atlántica. ¿Por qué? Porque es que han desembarcado en Normandía ya los aliados. Por tanto, él ha estado trabajando en la costa atlántica y ahora en el servicio militar tiene que estar controlando las costas del Cantábrico. Y luego, más adelante, como el servicio militar duró 3 años, más adelante es destinado a la frontera para controlar la entrada de los maquis, que empezaban ya, a partir del 44 empieza a haber las entradas de los maquis. No recordaba un servicio militar extremadamente duro, pero sí se dio cuenta de que todos los soldados estaban fichados, estaban catalogados políticamente, y a él la catalogación que le tocó fue la de sospechoso, o sea que estuvo durante todo el servicio militar bajo sospecha. Bien, se licencia en el año 1947 y entonces fija su domicilio en San Sebastián. Aquí soportó un duro control por parte de las autoridades, recordando especialmente cuando las visitas de Franco, San Sebastián, pues esto significaba pues un continuo control, el no poder salir, tener prohibido salir de casa, etcétera, etcétera. En el año 1951 se casó con su compañera, Rosalía, con la que estuvo hasta que ésta murió.
Bueno, a partir de este momento comenzaron las pesquisas para averiguar cómo, cuándo y cómo habían muerto su padre y su hermano. En los años 60, Joaquín primero entra en contacto con la Amical de Francia y entonces averigua exactamente las circunstancias de la muerte de su padre. Su madre puede cobrar indemnización de la República Federal Alemana. Y en el año 63, no la leeré porque es muy larga, pero es la primera carta que Joaquín Gálvez escribe a la Amical en el año 1963. Cuando el 62 se ha fundado, le llegan noticias de que se ha fundado una Amical. Un poco él ha entrado en contacto con la de Francia y ahora su punto de referencia será ya la Amical de España. Mira, lo del hermano es curioso, la manera como se entera de que el hermano muerto en el frente de Madrid, en realidad lo que ha sido fusilado. Bien, hay un edicto del año 1977 en el que el hermano consta como desaparecido, un edicto oficial desaparecido. Entonces, Joaquín, como buen escribidor que era, escribió una carta al diario vasco y diciendo, mi hermano no está desaparecido, mi hermano murió en el frente. Esta carta la leyó un soldado del bando rebelde y le contestó y le dijo que sabía con certeza que su hermano había sido fusilado y también le decía el lugar donde estaba enterrado. Pero hasta el año 77 Joaquín no tuvo la certeza de la causa de la muerte de su hermano y el lugar donde estaba enterrado. Bien, no quiero alargarme mucho, pero bien, he comentado al principio que el paso de los años no impide que Joaquín Gálvez siga siendo un firme defensor de sus convicciones republicanas. Fue un lector empedernido, Yo pienso que tenía una biblioteca sobre la guerra de España de gran valor y además tenía fuertes compromisos que cuando su jubilación todavía fueron a más y justamente Koldo Mitxelena fue uno de los círculos donde él se movió para divulgar, para explicar, para responder a todo cuanto le preguntaban. De hecho, fijaros que 3 exilios, el exilio que le lleva de Irún a Francia, el que lleva de Francia a Cataluña, el que de Cataluña le lleva a Francia. 3 exilios, la muerte del padre en Mauthausen, la muerte del hermano luchando como capitán del ejército republicano y Joaquín Gálvez como trabajador forzado de la organización TOT. O sea, su biografía yo pienso que es un resumen de la historia de muchos republicanos. Desde el año 1989 fue delegado de la Amical aquí en el País Vasco y, bueno, esta tarea la combinó pues, siendo corresponsal de la revista que he comentado antes, de La Voz de los Olvidados, y publicó muchísimos artículos que luego fueron la base del libro que finalmente publicó, tal como os he visto en la portada, en el año 2003, tener 13 años en el 36. Yo no sé si he estado a la altura, pero he intentado que glosar a Joaquín Gálvez haya sido un ejercicio de ver cómo la trayectoria de un hombre concreto nos da pistas para conocer una parte fundamental de nuestra historia. En este homenaje tampoco podían faltar las palabras de un amigo de Joaquín. Floren nos va a dirigir unas palabras. Bueno, pues muy bien. Lo único que puedo decir es que
esta sociedad tan un poco individualista, tan injusta, tan desigual en la que vivimos, permite que haya personas maravillosas como Joaquín, que son capaces de transmitir unos valores y que a pesar de la cantidad de años que tienen, porque ya tenía una cierta edad, pues era una persona graciosa, alegre, seguramente consecuencia de lo bien cuidado que estaba. Y la verdad que a mí pues, me dio una de las alegrías más maravillosas que me han dado en la vida, cuando un día me llama por teléfono para proponerme que quería celebrar con nosotros su 92 cumpleaños. Era algo que no me había pasado nunca. Y no sé, la verdad que hicimos una fiesta, estuvimos muy a gusto con él y creo que es de esas personas que enseña más que muchos libros quizás, que es necesario luchar por conseguir aquello que creemos justo, que es muy fácil de decir, pero que a veces en la lucha del día a día o en el camino se hace un poco tortuoso, penoso y hasta aburrido, ¿no? Sin más. En todo caso, yo que sé, agradecer haberle conocido tanto a él como a tantos de vosotros, a Rosa, a Juanfran, a Joseba. Pues para mí ha sido una alegría el conocer y compartir el trabajo con vosotros, ¿no? Creo que todavía, no obstante, tenemos, a pesar de que haya listados, estoy convencido que nos faltan muchas historias vitales que recorrer y, sobre todo, aquellas personas que por el motivo que fuera, y seguramente nunca interesantes, ni siquiera tenemos datos de ellos. Es decir, esa cantidad de gente anónima que por lo que fuera pues no han aparecido todavía y seguro que existen, seguro que sufrieron y seguro que de alguna forma son, no sé si de alguna forma la simiente de esa sociedad en la que hoy en día disfrutamos, ¿no? Que no vino caída del cielo, sino que vino como consecuencia de una pelea. Sin más, suerte. Y ahora para finalizar este acto, queremos personalizar el homenaje a Joaquín Gálvez, a su compañera Cori, que se acerque, por favor. Emblemática de uno de los viajes de Amical al campo. Queremos también que lo tenga ella en recuerdo y en homenaje a Joaquín Gálvez. Bueno, quiero agradecerles. Yo tuve la gran suerte de acompañar a Joaquín los últimos años de su vida, lo conocí en el año 82. Fue una casualidad que nos juntó y la verdad es que me impresionó mucho esta persona en el sentido de que cómo podía relatar su historia y llegar a la gente contando esa historia. En una de las exposiciones que él hizo en un colegio en Irún, me parece uno de secundaria, ¿no? De bachillerato me parece, pero eran chicos jóvenes, habían todos los muchachos con banderas republicanas. Cuando él terminó de contar la historia lo aplaudieron y yo decía, vale, pero lo están aplaudiendo como si fuera Brad Pitt, es que no lo puedo creer. Y la verdad es que fue muy impresionante cómo le llegaba a los niños y a los jóvenes. Es que él lo contaba con una sensibilidad única. Él decía, yo tenía la primera novia que tuve, era como que me había dejado porque había dicho que yo era tan soso, y era una cosa que le llegaba a los muchachos y la forma como contaba su historia. Y la verdad es que una persona muy sensible,
muy noble, muy buena, que yo que soy peruana de origen, pues igual, ¿no? En el trayecto, como nos recibió en su casa, a mí y a mi familia, y bueno, pues al final, él no tuvo hijos, pero al final con nosotros llegó a tener una familia también. Bueno, pues muchas gracias por haber venido hoy y espero que la próxima vez no esté tan verde y pueda hablar un poco más y explicar lo que sea necesario. Vale, hasta otro momento a todos. Sí, pues se pone sobre